muchos aspectos en relación con la gestión del servicio, con la situación de los servicios, la demanda por parte de los usuarios, las políticas, la coordinación y la gobernanza, y eso es lo que los expositores nos van a presentar. Desde el banco venimos impulsando desde hace 5 años una iniciativa que hemos denominado la Iniciativa de Saneamiento Óptimo, que recoge muchos elementos para apoyar a los países en el desarrollo de una planificación integral en materia de saneamiento. Hemos hecho muchos talleres, muchos pilotos, muchas consultorías, también con aplicaciones en los países. Esto lo venimos ejecutando con los órganos directores de los servicios de agua y saneamiento en Latinoamérica, y tenemos muchas lecciones aprendidas alrededor de esto. La principal, digamos, desafío que tiene el sector saneamiento en América Latina y el Caribe es la brecha de inversión. Nosotros estimamos que se requieren unos 23.000 millones de dólares al año para lograr las metas de acceso universal al saneamiento planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso implica casi multiplicar por 5 la inversión que se viene haciendo en América Latina solo en saneamiento. Y esto obviamente no contempla los costos de gestión de los activos, de rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente. Las estimaciones que tenemos es que si seguimos al ritmo que vamos invirtiendo, los objetivos de desarrollo sostenible apenas se van a cumplir como en el año 2100. O sea que la perspectiva realmente es crítica. Sabemos que hay que aumentar los recursos, pero también sabemos que hay que cambiar una serie de patrones en materia de la planificación del saneamiento y entre ellas invertir de manera obvia más eficiente. ¿Y cuáles son los desafíos ya en la planificación? Lo que nosotros identificamos es que para nosotros el principal en la iniciativa de saneamiento óptimo es el de eliminación de las inequidades sociales. Hay una serie de desigualdades en relación con el acceso a los servicios de saneamiento y a la misma calidad de los servicios, relacionadas con desigualdades geoespaciales. No es la misma cobertura en el sector rural que en la zona urbana, no es la misma cobertura en la zona montañosa que en la selva de los distintos países de la región, no es la misma acceso a los servicios por nivel de ingreso. Los quintiles más pobres de la población son los que tienen menores niveles de acceso a los servicios de saneamiento y peor calidad del servicio de saneamiento. Y también hay inequidades en materia de género aún en el servicio de saneamiento. Ese es el principal, digamos, problema. El aumentar el financiamiento es el otro gran desafío que nosotros encontramos, pero también hay otra serie de problemas relacionados con la gobernanza, con las tecnologías, con las capacidades que son un gran lastre para poder ejecutar todos los recursos que se necesitan. Hay muchos objetivos alrededor del saneamiento. Mejorar la salubridad debería ser el principal, pero también hay objetivos ambientales, etcétera, y al definir un plan de saneamiento es necesario tener muy bien equilibrado y ponderado los objetivos que buscamos, porque hay limitación de recursos. O sea, es que si no tuviéramos problemas de recursos podríamos plantearnos los objetivos más grandiosos del planeta y acometer las inversiones, pero ni aún teniendo los recursos necesarios, las capacidades de gestión no los permitiría. No tenemos suficientes recursos en la región para planificar, diseñar y ejecutar los programas de inversión que se requieren. Los prestadores muchas veces ni siquiera tienen las capacidades para operar las inversiones que reciben, sobre todo las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y tenemos que cambiar el modelo de solución de los servicios de saneamiento. Seguimos. Hay unos colegas que dicen la ley de la gravedad es la ley que mejor se cumple en el sector de saneamiento y debe ser la única que se cumple en el sector de saneamiento, pero hay unos problemas en materia normativa enormes que son un rezago fuerte para el desarrollo del sector. Hay que usar nuevas tecnologías, no podemos seguir utilizando las soluciones convencionales que queremos impulsar desde hace 50 años con los recursos que no tenemos. Y además la realidad de las ciudades es muy distinta. Bueno, la iniciativa plantea entonces acciones alrededor de estos 4 ejes: gente, y es cómo dar prioridad a los vulnerables;
gobernanza, lo de la planificación y conciliar políticas y normas en los países, las nuevas tecnologías y soluciones no convencionales que se adapten a los problemas que tiene la región y, bueno, cómo generar una visión de cuenca. Pero una visión de cuenca es, yo trato las aguas residuales y más aguas abajo necesitan un agua limpia, ¿no? Y yo cuido el agua aguas arriba, pero para que a la gente haga un consumo razonable del agua potable y no genere tanta agua residual, que eso me implica obviamente más inversiones. Entonces, en ese contexto comenzamos con Carlota Real. Carlota Real es la especialista principal de agua y saneamiento en Argentina, de la CAF. Ella lidera también la iniciativa de tratamiento de aguas residuales de la CAF y nos va a hacer una presentación sobre una guía de planificación en tratamiento de aguas residuales que han desarrollado. Con esto te paso la palabra. Gracias, Henry. Muchas gracias a la organización de LatinoSam por abrir este espacio. Como ha dicho Henry, desde CAF llevamos también aproximadamente 5 años trabajando en la iniciativa de aguas residuales y economía circular a través de apoyo con financiamiento, publicaciones, etcétera. Una de las publicaciones que estamos pronto por sacar es el tema de una guía sobre conceptualización de proyectos de aguas residuales, donde el foco más importante es la parte de planificación, que nuestra idea es un poco ayudar a guiar a los países en esa planificación con enfoque de cuenca, ¿no? Que es lo que entendemos que es la buena práctica. Vale, bueno, buenísimo. Voy a tratar de ser breve porque al final… bueno, ¿por qué tiene que ser la cuenca, ¿no? La unidad de gestión a la hora de planificar, o por lo que entendemos, ¿no? Que tiene que ser a una visión macro? Y es que al final el objetivo del tratamiento de aguas residuales es evitar la contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? Por lo tanto, debemos dejar atrás esa visión de que los límites administrativos son la unidad de gestión natural y tenemos que empezar a atender a que la cuenca sea, ¿no? Así vamos a conseguir que nuestras inversiones cumplan con los principios de sostenibilidad, resiliencia y también de desarrollo de capacidades que esto implica. Para pasar al siguiente, a la hora del proceso de toma de decisiones, del proceso de planificación, entendemos que se han de tener en cuenta unos factores, ¿no? Como son los objetivos y metas de protección de cuenca, que estos se deben de cumplir en todos los puntos de control de la misma y, por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? La cuenca. ¿Qué otras fuentes de contaminación? Normalmente cuando nos adscribimos a los límites administrativos es el agua residual recolectada, pero bueno, hay otras fuentes de contaminación que debemos de reconocer, como bueno, es el agua de lluvia, las fuentes de contaminación agrícolas, industriales, etcétera, ¿no? El desarrollo y futuro y crecimiento poblacional creo que es lo que más controlamos. Que se trata un poco de entender cuál es el desarrollo futuro y nos va a ayudar a entender el enfoque adecuado, ¿no? Si queremos sistemas regionales o sistemas distribuidos, etcétera. La variabilidad espacial de la calidad en el cuerpo de agua, que esto implica que ese conocimiento nos va a ayudar a abordar sistemáticamente las condiciones de la cuenca y obviamente la oportunidades para recuperación de recursos. El adscribirnos a la cuenca nos va a ayudar a ver mayores usuarios potenciales para el reuso, ¿no? ¿Y qué ocurre si no tenemos en cuenta estos factores? Seguramente la inversión no estaremos dando mejoras ambientales mínimas, eso implica que la inversión no sea eficiente, deterioro de los equipos e instalaciones por no tener en cuenta todas las fuentes de contaminación o, por ejemplo, también los conflictos sociales que se pueden estar dando en la cuenca, tanto por temas de calidad como de cantidad, ¿no? Así desde CAF, la idea es que queremos apoyar con una guía, no estamos inventando nada nuevo, estamos tratando de bajar un poco a tierra los pasos que entendemos que tiene que tener una planificación, ¿no? Y esto también, con un análisis que hemos hecho de muchos planes que hay a nivel regional, un poco entender cuáles son las fortalezas y también cuáles son las debilidades que hay, ¿no? Entonces, por eso veis que estas son las etapas, pero que lo apoyamos en unos pilares. Entendemos que el pilar estratégico es el que más entendemos todo, es por qué necesitamos hacer un cambio, hay contaminación y debemos de invertir en aguas residuales, eso lo entendemos todos. El pilar económico, porque es beneficioso en términos económicos, sociales y medioambientales, eso quizás tanto en términos de planificación no, pero bueno, para financiar nuestros proyectos siempre los ministerios de finanzas nos piden evaluaciones socioeconómicas, entonces eso lo tenemos más claro, pero luego pasamos al siguiente, que es el pilar comercial, el financiero y el de gestión, que quizás son las partes más olvidadas en nuestros planes, ¿no? Si los planes son viables económicamente, si son viables comercialmente, si son asequibles para los agentes financieros y si son realizables por las entidades que son responsables del mismo, ¿no? Entonces así planteamos estas etapas
Y un poco empezamos con la primera etapa, proponemos que sea el diseño del proceso participativo, que entendemos que es la etapa más fundamental de todas. Aquí la idea es un poco levantar quiénes son los organismos, o sea, los actores clave, ¿no?, que intervienen en la cuenca, y eso no implica que sean solo instituciones públicas, el privado, la sociedad civil, ONGs, universidades, etcétera. Todos ellos se deben estar reconocidos en el proceso, tanto sus roles como sus responsabilidades, como en su intervención en el proceso, ¿no? Si vuelvo atrás, si ves, en cada etapa hay procesos de decisión y en todos intervienen distintos agentes, ¿no? Entonces la idea es que estén reconocidos desde el principio del proceso. La segunda etapa sería el análisis de escenario de referencia. Esto quizás también es un trabajo largo, es el conocimiento de dónde estamos en la situación actual, no solo en términos de calidad, que sería un poco el sistema natural, pero si traemos el enfoque de cuenca y por lo tanto la gestión del recurso integral del recurso hídrico, implica que tenemos que tratar de entender cómo funcionan los sistemas que intervienen en la gestión, ¿no? Y así tenemos el sistema natural, el sistema socioeconómico, el sistema institucional y el conocimiento de la situación actual. El sistema natural sería un poco también la caracterización biofísica y ambiental de la cuenca, la caracterización en temas de calidad de los cuerpos receptores, los usos actuales, la infraestructura, por ejemplo, que interviene entre el sistema natural y el sistema socioeconómico, cuál es la infraestructura actual que tenemos, cuál es el estado de la misma. Tenemos el sistema socioeconómico, cuáles son los aspectos sociales, culturales, qué conflictos sociales tenemos en la cuenca, o qué, por ejemplo, qué fuentes de financiamiento, cuál es la ejecución, por ejemplo, que tenemos hasta ahora en términos de inversión en saneamiento, ¿no? Reconocer cuál es el histórico, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que, bueno, ejecutamos 10, pero siempre planificamos que vamos a ejecutar 200 a futuro y nunca sabemos cómo, ¿no? Entonces es importante conocer cuál ha sido nuestra capacidad histórica de ejecución. Y luego también el sistema institucional, ¿no?, que viene un poco, que decae un poco de la etapa primera, ¿no? Y aquí, bueno, en esta guía, por ejemplo, tratamos de ir acompañado de todas buenas prácticas que hemos encontrado en la región. Sí nos acompaña el Plan de Cuenca de Saneamiento del Río Bogotá, que creemos que es una buena práctica y que nos acompaña durante toda la guía, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este análisis de referencia debe de estar volcado en modelos matemáticos, que nos va a permitir luego ver cómo las medidas que vayamos conceptualizando, cómo intervienen y cuál es el resultado, cómo impactan, ¿no?, en la cuenca. Así pasamos después de un conocimiento claro de dónde estamos, estaríamos pudiendo definir los objetivos y metas para la gestión. Y estos objetivos, que aquí estoy plasmando mucho los términos de calidad, ¿no?, también pueden ser objetivos de gestión, objetivos de gobernanza, objetivos de economía circular. O sea, tiene que ser una visión integral de cómo queremos actuar en términos de saneamiento, ¿no? En este caso, por ejemplo, también, como vemos en el Plan de Cuenca de Saneamiento de Río Bogotá, utilizan el ICA, el índice de calidad, en los distintos puntos de control a lo largo del río y distintos objetivos temporales para el cumplimiento, ¿no? Esto nos va a permitir que estos objetivos, en conjunto con indicadores, cuando hagamos el monitoreo y seguimiento de la implementación del plan, vamos a poder saber si estamos cumpliendo y empezar a rectificar o seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, la cuarta etapa, sería ya empezar a desarrollar una estrategia de saneamiento en función, obviamente, del conocimiento y los objetivos. Así podemos empezar a conceptualizar las distintas medidas, que no solo son en términos de infraestructura, sino, por ejemplo, medidas de control, en las que medidas de gestión, ¿no?, que nos ayuden a controlar las fuentes de contaminación a futuro, cuáles son las necesarias, acuerdos institucionales que sean necesarios para cumplir esos objetivos, las capacidades institucionales y las estimaciones de asistencia técnica que podamos creer que son necesarias y, obviamente, las estimaciones financieras en términos de inversión. Una vez que tengamos más o menos las medidas que creamos, vamos a poder formar estrategias alternativas en función de los escenarios que creamos convenientes y en función de la definición de criterios de priorización vamos a poder evaluar las alternativas y compararlas y seleccionarlas. El tema de criterios de priorización es importante que también sea un tema consensuado, que no solo sea el organismo responsable, sino que sea también parte de ese proceso de desarrollo de alianzas. No tiene que ser un tema muy complejo, pueden ser 10 criterios de priorización, pero bueno, debe de haber un acuerdo y en base a eso una evaluación de impacto que también se hará mediante modelos y obviamente una comparación y selección. Aquí vemos como el Plan de Cuenca de Saneamiento del Río Bogotá planteó otros planes y se seleccionó uno, obviamente. Y por último, bueno, el diseño de la implementación y financiación del plan de saneamiento. Esto es uno de los temas más también que vemos importantes, que vemos que es una de las mayores falencias, ¿no?
es un poco, por ejemplo, la estrategia de inversión y financiamiento. En primer lugar, la definición de la estructura de gobernanza. Entender que, por ejemplo, un activo puede ser catalogado, por ejemplo, en nuestro caso, una planta de tratamiento de aguas residuales como un bien público, pero el servicio que da esa planta no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, estar claros en esa categorización nos va a permitir a posterior definir las fuentes de ingresos y financiamiento, una estrategia de financiamiento y la estrategia de adquisiciones adecuada a lo que estamos generando, ¿no? Y por último, también un plan de implementación. El plan de implementación implica definir un poco los conceptos clave a la hora de implementar un plan, ¿no? Como puede ser un cronograma, el costo total, hitos, métricas para mejorar. En este caso, bueno, no me cabía la diapositiva, pero por ejemplo, en conversaciones con la ANA de Brasil, ellos vieron que también era una deficiencia que tenían, una debilidad que tenían a la hora de implementar. Tienen buenos planes de cuenca, pero luego tenían un problema a la hora de implementarlos y lo que plantearon fueron manuales de operativos para esos planes en los que se definía exactamente eso. Cada acción tenía responsables, cronogramas, presupuestos, hitos a cumplir, objetivos, etc. Eso ha hecho que mejore bastante la implementación, ¿no? Porque ya está muy claro quién tiene que hacerlo y cómo. Y por último, bueno, la implementación del plan planteamos que también sea circular, ¿no? Tienes ya unos objetivos, unos indicadores y bueno, podemos con los responsables, ya definidos los responsables de su implementación, darle un seguimiento, empezar a medir, evaluar, modelar cómo se están aplicando esas medidas y en función de eso ir revisando que el plan se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco nuestra propuesta para dar un marco a ese tipo de planificación y aquí termino, creo que he cumplido con mi tiempo. Vale, gracias. Muchas gracias, Carlota. Excelente la presentación y creo que ayudaste a recuperar varios de los minutos que yo me tomé. Tu presentación me hizo recordar mis viejos tiempos cuando trabajaba en Colombia y veo que además a ti te tocó como la etapa grata del plan de saneamiento del río Bogotá. A mí me tocó el inicio hace como más de 2 décadas, cuando había un plan, había una formulación de un proceso de descontaminación del río Bogotá, pero cuando uno no tiene en cuenta ese enfoque de cuenca que tú planteas ahí, nunca en Bogotá se dieron cuenta que todos los municipios aguas arriba de Bogotá, de la capital de Colombia, y de las descargas de Bogotá al río Bogotá, no habían hecho la tarea de descontaminar el río. El río Bogotá llegaba muerto a Bogotá. Y estuvimos botando plata por 25 años con una planta de tratamiento y un sistema de descontaminación del agua, y la gente no tenía alcantarillado y los municipios de arriba no trataban el agua, las aguas residuales. Entonces, eso es clave lo que dijo ella. Hay que planificar con visión de cuenca. Está bien que todos tenemos que hacer nuestro granito de arena, pero ¿qué hicimos en esos 25 años tratando aguas residuales, metiéndose a un río que estaba muerto y siguió muerto? No sé, yo creo que ha mejorado mucho, hace mucho no veo los temas de Colombia en relación con el saneamiento, pero sí sé que ha avanzado mucho. Pero creo que ese enfoque de cuenca lo que nos deja es esa lección. Yo creo que es clave que todos hagamos la tarea que tenemos que hacer, y no solamente son las empresas de agua y saneamiento, hay otras empresas de aguas arriba, hay agricultores que también generan una contaminación grande en la cuenca, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a tener una presentación sobre la planificación del saneamiento en Colombia. Nos va a presentar finalmente esta sesión Natalia Duarte Cázares. Ella es viceministra de Agua y Saneamiento Básico encargada de Colombia y directora de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Tiene una amplia experiencia en materia de los servicios de agua y saneamiento, fue asesora de la alcaldía del municipio de Villavicencio, una ciudad intermedia del país, y también de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajando en estos temas de la planificación por muchos años. Nos va a presentar otro tema de los que planteamos al inicio de la presentación, y es el enfoque de la planificación del saneamiento con énfasis en la gente, con énfasis en el acceso, con énfasis en la eliminación de inequidades. Entonces, pues sin más, te paso la palabra, Natalia. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Natalia Duarte Cáceres, viceministra de Agua y Saneamiento Básico encargada en este momento en Colombia y directora de Política y Regulación.
Les vamos acá a contar cómo ha sido el proceso de planificación y el manejo de aguas residuales en Colombia con base en las cuencas, que ha sido un reto y todavía tiene bastantes dificultades, pero también al final es cómo involucramos a las personas y cómo llegamos sobre todo al área rural. Aquí un breve contexto de cómo ha avanzado Colombia en términos de acueducto y alcantarillado. Acá en esta gráfica tenemos la cobertura de acueducto a nivel nacional. A pesar de que hemos avanzado mucho en acueducto y alcantarillado, todavía hay unas fuertes brechas entre lo urbano y lo rural, sobre todo en temas de alcantarillado. Si ustedes ven, en el 2005 mejora muchísimo el acceso de alcantarillado en área rural, pero aún tenemos bastantes desafíos en términos de cómo llegamos a las viviendas en el área rural y sobre todo a las viviendas rurales dispersas. Y cuando entramos a ver el país, las brechas son evidentes en términos de los departamentos que componen Colombia. Por ejemplo, en términos de acueducto, tenemos, no se ve bien por la luz, pero el departamento del Chocó, que es uno de los departamentos de Colombia con mayor índice de pluviosidad, con una de las menores tasas de acceso al agua, sí, es la gran paradoja. Lo mismo nos ocurre en la región de la Amazonía y de la Orinoquía, que son regiones con muchísima agua, pero con poco acceso a ella. En términos de alcantarillado, tenemos una buena cobertura en el centro del país, pero todavía muchísimo déficit, sobre todo en la región, lo mismo, Orinoquía y región amazónica. Y cuando entramos a hablar ya de tratamiento de aguas residuales, el problema es aún más evidente. A pesar de que hemos venido avanzando paulatinamente, sobre todo desde el 2002, cuando se formula el Plan de Manejo de Aguas Residuales Nacional, que ya se los voy a explicar más adelante, empezamos a avanzar, pero aún así Colombia, con datos del 2018, tiene tan solo el 52% de las aguas residuales tratadas a nivel urbano. Entonces, sí hemos avanzado, pero tenemos hasta ahora el 52% de las aguas residuales tratadas en nivel urbano. En términos rurales no tenemos información, no hay buena información porque esta información proviene de lo que los prestadores reporten a nivel nacional. Es decir, tenemos un déficit de información y seguramente un déficit también en términos de tratamiento de aguas residuales. Cuando comparamos además el 52% de lo que hemos logrado, que es alrededor de 18 millones de personas en el país, en áreas urbanas, vemos que aún nos falta por cumplir bastante para el ODS de 68% al 2030 y del PEMAR, que es el Plan de Manejo de Aguas Residuales, que se propone llegar al 80% de las aguas tratadas hasta el 2050. ¿Qué es entonces el PEMAR, el Plan de Manejo de Aguas Residuales? Fue un intento desde el 2012 de avanzar, porque como vieron en el 2005 todavía estábamos muy atrasados, y de intentar articular las diferentes instituciones para mejorar el tratamiento de aguas residuales. La articulación de las diferentes instituciones, tanto a nivel nacional, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, el Departamento Nacional de Planeación, pero sobre todo la articulación entre la nación y la región y a nivel local, que es una de las grandes dificultades, pero también cómo articular los diferentes instrumentos de planeación, que creo que es un reto en todos los países de América Latina, y es cómo hago que los instrumentos de gestión del agua se compatibilicen con los instrumentos que tienen los municipios, ¿sí? El ordenamiento territorial. Entonces, con el PEMAR, se formula una política nacional con base en las cuencas. Inicialmente se priorizaron 10 cuencas teniendo en cuenta la población, es decir, las ciudades con mayor número de personas, entendiendo que pues son esas las que tienen mayor nivel de alerta por contaminación de las aguas residuales. Estas eran las cuencas priorizadas, pero como ven, todo se mantiene de nuevo en el centro del país. En el 2020 hubo entonces un nuevo intento de ampliar y descentralizar un poco ese tratamiento y ese enfoque de tratamiento de aguas residuales a otros municipios con más de 100.000 habitantes en cabecera urbana.
y en ese sentido ampliamos a 37 cuencas priorizadas del 2020 al 2050. Actualmente tenemos calculado del 2010 al 2020 alrededor de $100 millones invertidos, más lo que se viene para hasta el 2050. Estos son los municipios que se priorizaron posteriormente hasta el 2050, abarcando varias áreas costeras que son uno de los principales complejidades en el país, porque casi todo termina siendo vertido directamente al mar. Entonces, a pesar de que hemos venido avanzando y que hay una priorización de las cuencas y un manejo, por lo menos desde la política pública, en términos de cuencas hidrográficas, hay diferentes retos. El primero, el trabajo articulado entre actores, como les decía al principio, no solo entre las instituciones a nivel nacional, los diferentes ministerios, sino también a nivel regional y local. Eso ha sido bastante difícil, en algunas cuencas es más fácil. En Colombia, la autoridad ambiental en las regiones son las corporaciones autónomas regionales y paradójicamente esas autoridades ambientales, sus jurisdicciones, no se corresponden a las cuencas hidrográficas, que es lo que debería ocurrir normalmente. Y eso hace que esa articulación sea aún más complicada. Lo segundo es cómo creamos infraestructuras resilientes, pero que además sean tal vez de menor escala y con mayor capacidad de que los actores a nivel local se las puedan apropiar y las puedan mantener, porque los sistemas de tratamiento de aguas residuales son excelentes para el manejo de las aguas vertidas, para disminuir la contaminación, pero el problema es que son supremamente caras, ¿sí? Entonces la nación siempre tiene que invertir en ese sentido, que en ese pues no habría problema, pero la dificultad se presenta cuando se le transfiere la infraestructura ya a la municipalidad. Y normalmente la priorización que se ha hecho hasta el momento es con base en los 100.000 habitantes, la población en área urbana, pero también que tenga la municipalidad la capacidad de recibir las obras, lo que me deja de lado una buena parte de los municipios del país. Y ahí llego entonces al tercer reto, que es cómo llego entonces a la informalidad, ¿sí? Y a la ruralidad del país. Primero entonces, una buena parte o la mitad del país fue formada desde la informalidad, lo mismo que ocurre con todos los países de América Latina, ¿sí? Y entonces, ¿cómo llego al tratamiento de aguas residuales, no solo con alcantarillado, sino al tratamiento de las aguas en los barrios informales y que no tienen capacidad de legalización, por ejemplo? Pero también, y es el enfoque de este nuevo gobierno, es cómo llego a la ruralidad, cómo llego a la población rural dispersa con una tecnología que las comunidades se la puedan apropiar y una tecnología que sea sostenible, tanto social como ambientalmente, pero financieramente, porque evidentemente si voy a trabajar con comunidades a nivel local, pues ellas no van a poder recibir una planta de tratamiento de aguas residuales y aún menos mantenerla. Y en eso llegamos entonces al enfoque que tenemos de los procesos participativos comunitarios. En Colombia ya hay varios intentos de manejar las cuencas o de establecer redes de guardianes de cuenca para hacer todo el monitoreo de la calidad ambiental. Sin embargo, esas redes de guardianes de cuenca que están compuestas por las mismas personas que habitan en ellas, pues no necesariamente tienen la capacidad financiera de implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ahora, ¿qué queremos? Queremos crear nuevas tecnologías, como bien lo mencionaba Henry, es cómo presentamos la innovación y la tecnología para que podamos llegar a vivienda rural dispersa con pequeños sistemas de aguas residuales o baterías sanitarias o trampas de grasa. Y finalmente, un tema que muchas veces se olvida en la planificación es el drenaje urbano sostenible. ¿Cómo mejoro el drenaje de las ciudades? Porque es precisamente la escorrentía urbana mal manejada que normalmente llega a las redes de alcantarillado y en época de lluvias, pues como todos bien saben, se salen todas las aguas residuales y todas terminan parando en los ríos y quebradas de las principales ciudades. Entonces, es básicamente eso lo que les queríamos contar, es cómo hago para pasar, claro, mantener y darle continuidad a la optimización e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, pero también cómo llego a otras alternativas, a la financiación, a la capacitación de las comunidades y al trabajo directo con ellas para poder implementar ese tipo de tecnologías. Los sistemas de drenaje urbano sostenible y del acceso también a la informalidad. Ya el Ministerio tiene un programa que es un programa para llevar acceso a alcantarillado
en barrios que no están legalizados, pero que tienen potencial de legalización. Entonces me amplía un poco la visión y eso permite que se les haga la construcción, todo un mejoramiento integral de la vivienda, con construcción de baños y de cocinas, con un mejor manejo de las aguas residuales domésticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy buena tu presentación y el realce que le dan en la política de saneamiento en Colombia y agua también, obviamente, en relación con el cierre de brechas y llegar a la última milla, ¿no? Creo que eso es clave. De la experiencia de Colombia, alrededor de la iniciativa de saneamiento óptimo, hemos recogido muy buenas prácticas sobre lo que ha sido la definición de la política, etcétera, la priorización de inversiones, y es fuente inagotable de lecciones aprendidas, etcétera. Bueno, ahora pasamos con una presentación de Leo Heller. Yo creo que lo conocemos casi todos. Él es ingeniero civil y doctor en epidemiología de la Universidad Federal de Minas de Gerais en Brasil. Ha realizado estudios de postdoctorado y recibido un doctorado honoris causa de la Universidad de Newcastle. Ha sido profesor e investigador y yo creo que todos lo recordamos por su empuje durante casi 7 años al frente de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. Sin más, Leo nos va a hacer una presentación de manera virtual. Espero que nos estés escuchando bien, Leo, y te paso la palabra. Muchas gracias. Espero que todos puedan ver. Ok. Muy bien. Yo voy a intentar presentar muy rápidamente, porque el tiempo es muy corto, la experiencia brasileña en planificación de agua, saneamiento, residuos y drenaje de aguas de lluvia, com bases em processos em nível nacional e também em nível de las municipalidades. Eu vou enfocar, sobretudo, a experiência em nível nacional. Bom, empiezo dizendo que há alguma tradição de planificação em água e saneamento em Brasil, de diferentes níveis, mais macroestruturais, mais locales, diferentes. Para mí presentar ahora a Ignacio del Río. Ignacio del Río es un profesional español que ha venido trabajando en los temas de agua y saneamiento desde hace muchísimo tiempo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con el banco en Latinoamérica, obviamente. Ha dirigido el área de calidad del agua del SEDEX y también fue subdirector adjunto de planificación hidrológica del Ministerio de Medio Ambiente en España. Ignacio nos va a presentar una guía de planificación, unos lineamientos que están preparando el SEDEX por encargo de la CODIA, la Conferencia Latinoamericana de Recursos Hídricos, y también unos estudios de costos sobre tratamiento de aguas residuales que están trabajando también. Entonces, te pasamos la palabra, Ignacio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mientras pinchan la presentación, esta presentación no viene a contar experiencias concretas de países, sino un trabajo que estamos desarrollando para dar apoyo a la CODIA y de la mano de la cooperación española, para elaborar unas recomendaciones sobre cómo abordar los planes nacionales, sectoriales de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Evidentemente, ahora toda la región está inmersa en estos ejercicios de desarrollo, de planificación, se están abordando en muchos países. Nosotros, de hecho, desde el CEDES y con la cooperación hemos podido colaborar con diferentes países, con Dominicana, con Argentina, con El Salvador, tanto en planificación hídrica como en planificación del agua y saneamiento, con Bolivia también. Entonces, tenemos una experiencia y sobre todo hemos desarrollado en estos años todos estos mensajes, yo sigo hablando porque
todos estos mensajes que se dan ahora como saneamiento óptico, como comunes, hace no tanto eran raros, ¿no? Se habla de planificación y se hablaba prácticamente solo de inversiones, de inversión en infraestructura, de inversión, parecía que el problema era un problema de inversión. Y luego la realidad es que todos conocemos en nuestros países lagunajes, la tecnología más simple que hay, más barata y completamente abandonada la instalación, ¿no? Entonces, focalizando todos, reuniendo opiniones y colaborando, estamos trabajando. ¿Esto sale así? ¿No lo podéis poner en...? Ah. Bueno, trabajando con muchas instituciones que se dedican a la planificación en los países y colaborando, estamos tratando de desarrollar unas recomendaciones a solicitud de la CODIA, de la Conferencia de Directores del Agua, ¿no?, de Latinoamérica. Esto surgió, la idea, en unos diálogos técnicos ya de 2018, finales de 2018, y la CODIA asumió una hoja de ruta en saneamiento donde incluía estas recomendaciones, y entonces nos solicitó, con el apoyo de la cooperación española, empezar a trabajar esto. Empezamos en 2020 y lo que vamos a presentar es realmente unos trabajos que están a medias, ¿no? Y lo que queremos darles es sobre todo difusión para que todos los expertos, entiendo que todos los que están aquí por lo menos están interesados en la planificación del saneamiento, conozcan que se está haciendo este trabajo y participen en él, ¿no? Nosotros durante un año más o menos estuvimos trabajando en unos documentos, ¿me avisáis cuando esté? Porque yo si no sigo. Durante un año más o menos estuvimos trabajando en un documento base de desarrollo y luego le dimos una primera difusión a través de unos talleres públicos en la misma CODIA, etcétera, y tratamos de que se conozcan básicamente. Ya hay instituciones que han participado, que conocen el documento, la participación del BID ha sido muy importante, donde han hecho unas revisiones muy extensas del documento, pero también ahora estamos abiertos a otras participaciones. De hecho, ahora estamos esperando establecer nuevos convenios con diferentes instituciones muy importantes del sector para que puedan participar y se sientan representados en estas recomendaciones. Lo que quiero decir con esto es que no pretendemos que sean nuestras recomendaciones, sino todo lo contrario, sino que sean unas recomendaciones que estén avaladas por la conferencia de directores, que todas las entendemos y realmente todos estos mensajes que sistemáticamente cada vez todos decimos los mismos están ahí recogidos, ¿no? Como digo, ¿cómo se estructura? Primero, un documento de recomendaciones que empezó siendo algo más teórico de mensajes y tal, pero se ha convertido realmente en una guía, en un manual para los técnicos de las administraciones que se enfrenten con el ejercicio de hacer un plan nacional de saneamiento y de tratamiento de las aguas residuales, pues cuenten ahí con unas dinámicas, con unos mecanismos, con unos elementos que les ayuden materialmente a elaborar esos planes nacionales, ¿no? Y luego se ha planteado como un documento, digamos, paraguas de recomendaciones generales, pero según íbamos avanzando, pues se evidenciaba que había muchos trabajos técnicos muy propios de la planificación sectorial nacional, que claro, cuando un técnico en cualquier país se va a enfrentar a ellos, se enfrenta a ellos por primera vez. Entonces pensábamos que era muy útil desarrollar metodologías técnicas y salen como una especie de apéndices y manuales dedicados a temas concretos que dan apoyo a las recomendaciones, ¿no? Como comento ahora mismo, hay un documento general que está unos borradores muy elaborados, pero está completamente abierto a cualquier participación, sugerencia y cambio. Y esta especie de huevo frito sintetiza un poco todos los elementos que se quieren contemplar, ¿no? Por un lado, arriba está el desarrollo de infraestructuras, que como decía, tradicionalmente era el eje principal, nos falta financiación, etcétera, pero no solo eso ya lo tenemos todos claro, ¿no? Entonces, los tres primeros ejes que ven más en gris sintetizan lo que entendemos que es lo que se debe planificar. Planificamos para crear un servicio, no planificamos para crear una obra, y cualquier servicio requiere de tres elementos: un usuario, un prestador y unos elementos con que prestar ese servicio. Y el desarrollo del saneamiento tiene una característica muy singular, que los usuarios pueden demandar el abastecimiento por necesidad,
pueden demandar el saneamiento para quitarles los problemas de la puerta de su casa, pero ¿demandan realmente el tratamiento de las aguas residuales? ¿Es un servicio que les beneficia directamente a los usuarios que pagan ese tratamiento o es un beneficio para el que está aguas abajo, para otro usuario, para el medio ambiente? No es para él. Entonces, la demanda del servicio del saneamiento y tratamiento hay que crearla, hay que apoyarla. Hemos visto muchos ejemplos en esta, y vamos a ver más, de cómo trabajar con la sociedad, cómo desarrollar, cómo concienciar el medio ambiente, cómo concienciar sobre salud, cómo concienciar de todos estos aspectos, cómo crear medidas macro, supramunicipales, para poder gestionar todo esto, que se entiendan, cómo transferir. Pues pensamos que cuando se aborda el planeamiento, el saneamiento y sobre todo el tratamiento de aguas residuales, que está lo más retrasado, hay que tener en cuenta el desarrollo de las infraestructuras, pero el desarrollo de la demanda también. Que muchas veces la demanda y el usuario están muy cercano al operador. Cuanto más pequeña es la población, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y también desarrollar los operadores, las capacidades de los operadores y ver si estos sistemas son ecuaciones que pueden tener una solución de sostenibilidad, ¿no? A veces nos encontramos que la ecuación no tiene solución. Entonces, no queda más remedio que ir a soluciones macro por encima del núcleo para contar con sistemas sostenibles. Todo este desarrollo entra en el plan. Y luego, evidentemente, como se ha focalizado en saneamiento y tratamiento de aguas, pues eso es una parte del ciclo urbano del agua, no puede ser ajeno a todo, ¿no? Pues evidentemente tiene que estar relacionado con cómo está la situación del abastecimiento, el drenaje de pluviales, etcétera, y cómo están otros elementos que van a condicionar, y unas actividades que directamente surgen cuando hacemos el tratamiento del agua. ¿Qué pasa con los lodos de las plantas de tratamiento? Cuando no tenemos plantas de tratamiento, no tenemos un problema de lodos de tratamiento. Cuando nosotros desarrollemos todo el tratamiento en nuestros países, tenemos un ingente problema de producción de lodos de tratamiento que hay que darles una salida, hay que regular la disposición y hay que saber qué se hace con esos lodos, ¿no? Y inmediatamente otra actividad que surge de aquí, la reutilización de las aguas, ¿no? O sea, es una posibilidad, tratamos las aguas, podemos entender estas aguas como nuestros recursos, no voy a ahondar en ello, que se habla mucho en ello, ¿no? Pero para lograr todo este desarrollo no son elementos independientes, tenemos unas envolventes, que sería el desarrollo, el marco normativo, la gobernanza. Muchas veces nuestras normas parece que chocan con el desarrollo, más que impulsar el desarrollo. No se entiende bien ni con la situación actual donde está el país, ni los ritmos que podemos llevar para desarrollarlo. Y hablo de normativa en todo sentido, normas de vertidos, normas que regulan los servicios, la gestión económica, o y el marco financiero, que evidentemente envuelve todo. Pero he dejado para el final un último eje del que se habla muy poco, que es el desarrollo del conocimiento, que es el desarrollo de los profesionales, de las capacidades profesionales. O sea, tenemos que lograr que el saneamiento tenga un cuerpo profesional, con conocimiento, que se profesionalice. Tenemos que conseguir que haya suficientes profesionales. Cuando planificamos el desarrollo del tratamiento del abastecimiento, en ese escenario futuro tenemos que tener un cuerpo profesional en el sector privado y en el sector público que sea capaz de sostener la demanda de trabajo y atenderla debidamente y dar un cumplimiento. Pues en todos estos ejes trabaja el documento y desarrolla pues, con los típicos pasos de la planificación, en cada uno de estos ejes y las interrelaciones entre ejes, ¿no? El diagnóstico, el establecimiento de objetivos, la priorización de actuaciones, muy importante, la programación de medidas, la elaboración de planes y luego la implementación y el seguimiento, ¿no? Como les digo, actualmente ya hay un borrador en elaboración, completamente abierto a cualquier aportación que agradecería que hicieran y que estructura básicamente unos aspectos generales, que no son solo esto que he contado, sino la relación con la planificación de cuencas, la relación con la planificación urbanística, con el cambio climático, con la economía circular, todos los aspectos que hoy en día se tienen que tener en cuenta, todas las herramientas metodológicas y luego la implementación, ¿no?
Y dentro de estas guías metodológicas, o sea, de estos elementos metodológicos, hemos visto, como decía al principio, que hay una serie de elementos que cuando un técnico de un país se enfrenta, por ejemplo, bien, y ahora tengo que estimar costes, ¿cuánto me van a costar a mí hacer las plantas de tratamiento de este país? Pues se enfrenta a este problema por primera vez, no es sencillo. Nosotros hemos trabajado en muchos países, como digo, en España, pero también aquí, elaborando muchas curvas de coste de todo tipo y colaborando con muchos técnicos. Esto nos ha permitido adquirir unos conocimientos que hemos puesto aquí en común en una guía. Esta guía ya está editada y se puede descargar de la CODIA y también de la página web de la Cooperación Española, del FECAS, ¿no? Y aborda pues, unos aspectos básicos, que es ¿qué es valorar costes en una planificación sectorial? ¿Qué tenemos? Solo es de infraestructura, esto solo de inversión. Luego habría que hacer otros de gastos de operación, ¿no? Y mantenimiento. ¿Qué supone? ¿Qué nivel de precisión? ¿Qué métodos hay? ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Qué información tengo en mi país? En función de la información, ¿qué soluciones puedo adoptar? ¿Cómo puedo utilizar información de otros países? ¿Cómo puedo utilizar información de curvas teóricas? Bueno, pues ahí hay toda una experiencia de muchos países, con muchos ejemplos también, y al final se aportan toda una colección de curvas de estimación de costes de muchos países, tanto teóricas como con datos reales, que se ponen a libre disposición, y hay unas guías de cómo utilizarlas, ¿no? Y con esto, pues como les digo, seguimos trabajando, saldrán otras guías concretas, estamos trabajando en una específica de priorización, pensamos que el tema de priorización es muy importante y hay muchas metodologías que son útiles y hay muchos ejemplos que es interesante ponerlos en común, pues para eso, para cuando alguien se tiene que enfrentar con ese ejercicio. Y como eso, muchas otras. No tengo mucho tiempo, pero todos estos documentos están disponibles y se pueden consultar. Muchas gracias. Aquí tienen donde pueden descargarse la guía. Muchas gracias, Ignacio. Claramente hay una demanda enorme sobre estos temas en la región y obviamente el aporte de la Cooperación Española y el CEDEX, la CODIA, son de gran ayuda. Ahora vamos a retomar la presentación de Leo Heller, que había tenido unos problemas técnicos y ya debe estar conectado de vuelta. Sí, no sé qué pasó, estaba hablando para mi pantalla por un tiempo. Y no sé a dónde ha parado, a dónde el último diapositivo que yo pasé, si pueden ayudarme a identificar. No sé. Bom, yo sigo por aquí, desde aquí. Me dijeron que hay... Hola, Leo, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Perfecto. Identifiquem las diapositivas, el último que ya pasaron, que no sé dónde perdió la conexión, y se puede hablar en portugués. Sí, 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 por favor. Entonces, voy a seguir a partir de aquí. Estaba diciendo que es importante para o Brasil a lei 1445 de 2007, que estabeleceu o marco regulatório para o setor no país, e essa lei é muito centrada na valorização do planejamento, né? Então, existem vários artigos da lei que chamam a atenção para o planejamento. Por exemplo, esse artigo 9º fala que os municípios devem elaborar... Leo, una interrupción, perdón. Disculpa, es que no estamos viendo tu presentación, solo vemos en la pantalla tu imagen. Si nos puedes compartir pantalla. Un momento.
Se puso en negro la pantalla, oscuro, se perdió la imagen. Ahora sí, ya estamos viendo la pantalla, gracias. Bueno, Entonces hay varios aspectos en la ley sobre la planificación y, por ejemplo, el artículo el ejemplo del artículo 19 dice19 de que los planes deben ser observados con contenido mínimo. Y son contenidos que son clásicos de una planificación, diagnóstico, objetivos y metas y de corto, mediano y largo plazo, programas de intenciones, ações para emergências, acciones para emergencias y contingencias, mudanças inclusive por el climáticas, cambio climático y otros. e isso é muito Y importante. esto es muy mecanismos importante de los mecanismos para evaluar sistemáticamente los resultados. Existe un capítulo específico para política nacional federal de saneamiento básico y ese capítulo establece que el gobierno federal debe elaborar el Plano Nacional de Saneamiento Básico y todas estas definiciones de 2007 llevaron a una discusión, metodologías, elementos conceptuales que deben organizar la elaboración de los planos. Por ejemplo, estoy con problema. Sí, me está escuchando él. Existen varias metodologías que hubo una revisión importante por parte de la academia y las partes técnicos del gobierno que estaban pensando que cuáles son las escuelas de planeamiento y los métodos de planificación que serían los mejores para ser utilizados dentro de su mismo alcance, dentro de la planificación del país. Y una de las escuelas que fue muy influente dentro del planeamiento público en Brasil fue lo que se llama Planeamiento Estratégico Situacional Carlos Matos, que es un chileno, era un chileno, ya falleció, que era una persona idealista dentro de esa escuela de planificación, y Carlos Matos, dentro de su teoría, pensaba en el planeamiento como muy directamente vinculado a la parte gubernamental. Y dice que la planificación de PINE identifica la forma en la cual el gobierno debe se comportar y puede aportar. Entonces la planificación piensa mucho en la acción como limita. Y pasa al próximo diapositiva y aquí pueden, la planificación estratégica trabaja con 4 momentos básicamente, evita hablar de etapas, no es un proceso lineal, que una etapa es antes que la próxima, o sea, es un proceso en el cual las etapas se interrelacionan. Inicialmente él da una explicación de la realidad y el análisis situacional. Después un segundo momento donde se proyectan las acciones futuras, la realidad futura, y después el momento de calcular estratégica y de cómo arrancar y cómo iniciar. Él habla de cómo poder abordar esa realidad futura y de ahí el hacer. Pasamos a colocar esas estrategias en práctica. Y lo que sucede entonces es que este método de planificación estratégico situacional, a veces para hacer planificación de más corto plazo, por un mandato independiente gubernamental de 4 años, 5 años. Y cuando se piensa en la planificación de agua y saneamiento es necesario, sí o sí, pensar en un plazo más largo. Un plan nacional de saneamiento en Brasil es de 30 años de alcance. Entonces existe un conjunto de otros métodos y escuelas de planificación que son aquellas que trabajan con una proyección de un escenario. Entonces, aquí hay un ejemplo de un método y un diseño para el futuro. Una zona de escenarios posibles que se identifican, se hacen los más probables, se identifica también los escenarios que sean los más deseados y localiza también la planificación en la intersección entre esas dos cosas. Entonces esa planificación está basada en escenarios y son articulados dentro de la planificación estratégica situacional y ha sido realmente
una visión muy predominante dentro de Brasil y que fue la base para poder elaborar el Plano Nacional de Saneamiento. Entonces voy a hablar un poco ahora rápidamente sobre el Plano Nacional. El Plano Nacional de Saneamiento fue aprobado por el gobierno en 2013. Ya está en una etapa de revisión, existe una revisión que está realizada en el 2019, pero todavía no fue aprobada, y también trae algunas innovaciones que me gustaría poder destacarles. Entre ellas, aquí tenemos un resumen, hay un plan de producción, las bases legales, los principios fundamentales, el análisis situacional, que se llama así situacional, en diferentes aspectos. También se establecen escenarios y se describen esos escenarios, define metas, define inversiones y macrodirectrices y estrategias, y establece también 3 programas para implementación de esas directrices y estrategias, y tiene un capítulo final sobre monitoreo, evaluación sistemática y la revisión del plano de directrices para que esto pueda ocurrir. No termine, considero que sea un instrumento para el seguimiento, de poder hacer un follow-up de la ejecución de la planificación. Y parte de ese esfuerzo fue cómo caracterizar el déficit, o sea, los problemas que hay, los déficits en la atención. Se hizo una gran discusión con diferentes posibilidades de definir lo que es un atendimiento adecuado, lo que es un atendimiento precario y lo que es una atención o atendimiento que está sin ningún tipo de atención por el servicio. La idea aquí es que no son solamente los colectivos clásicos urbanos que deben ser considerados de forma adecuada, pero también no basta tener la infraestructura en esas áreas y pensar en el uso de esos servicios. Entonces, es una nueva definición de atención que modifica algunas estadísticas que el Brasil trabajaba, y después de operacionalizar este concepto se llega entonces a números que son un poco, bueno, bastante más pesimistas que los números actuales. Algunos son más convergentes con el monitoramiento de los ADS. Entonces, el 2019, el estimado sería de que aproximadamente 60% de la población brasilera tiene una atención adecuada para el servicio de las aguas, y 55% para el saneamiento, y 65% entonces en torno del manejo de residuos sólidos. Simplemente para dar como un pantallazo, una figura, para poder ilustrar la situación. Entonces, otro esfuerzo que se está realizando dentro innovador en planificación fue justamente establecer escenarios. Los escenarios son diseñados con base a lo que se llama de condicionantes para realizar escenarios futuros, y se pueden comportar y las hipótesis, el desempeño de esas condicionantes, desde la política macroeconómica, el papel del Estado, la gestión de las políticas públicas, etc. Aquí ustedes pueden ver una etapa de ese proceso de la construcción de escenarios que son diseñados en estación 6, diferentes escenarios basados en la combinación de las hipótesis. Y finalmente se escogió un escenario de planificación del 2013. Hoy en día se reconoce que es un escenario bastante optimista y es necesario hacer una revisión de este escenario, pero sin embargo la dinámica de este tipo de planificación realmente es propicio a medida que la realidad se va alterando y las crisis económicas vienen, diferentes gobiernos también sobrellevan. Es importante pensar nuevamente dentro de ese diseño de los escenarios. Entonces aquí tenemos una breve descripción del escenario de referencias de planificación. Con bastante cuidadosas, son metas para agua potable, con diferentes indicadores, con domicilios que son suministrados, las pérdidas que pueden haber también. Esto también hace los 4 años diferente, el plazo, y 83, y para el país
y para 5 macroregiones del país: el norte, el nordeste, sudeste, el sur y centro-oeste. Entonces estos son básicamente los indicadores para el agua. Existen 6 identificadores para saneamiento, 5 indicadores para residuos sólidos, un indicador apenas para lo que es el drenaje fluvial, que no es fácil pensar en captadores y obtener datos adecuados para poder monitorear el desempeño del drenaje pluvial. Y también, eso también es muy importante, son 4 indicadores que están asociados con la gestión de esto. Entonces los municipios, estructura para tratar política, para planos, para servicios fiscalizadores y reclusión, municipios con control, control social, distancias de participación y también que están establecidos. De la misma manera, también tenemos 4 años para Brasil y las diferentes regiones. Y fueron entonces establecidas las macro directrices que estuvieron puestos en diferentes bloques temáticos, que fueron 5 bloques temáticos que se pudieron detallar, y de esas 5, de esas varias, como 50 directrices que tuvimos, también se hicieron propuestas 133 estrategias, que son estrategias para la conducción de las políticas públicas. Para concretar, o sea, ya para materializar los proyectos y las directrices, estrategias, etcétera. Entonces se diseñó también 3 diferentes programas. Un programa llamado Saneamiento Básico Integrado, que también ve implementar acciones al tema de los drenajes y también aguas pluviales de una forma integrada, y teniendo como referencia el territorio principal y de las bahías que existen o los cabezales. Para el área rural también se hizo, porque el área rural siempre fue muy, se lo dejó siempre en segundo plano en el país, y es necesario ciertamente hacer un énfasis y enfocar de cierta manera esto. Y el tercer programa es un programa que es muy innovador y piensa en llamado saneamiento estructurante, que exactamente ve el lado de no infraestructura, es decir, de fortalecer de la administración, planificación, del apoyo a la prestación de servicios, capacitación, investigaciones, es decir, todo como un software que realmente ayuda a que las infraestructuras pudieran ser más sustentables en el tiempo. También existe, como yo dije inicialmente, un capítulo específico para cómo monitorear, cómo evaluar y cómo revisar el plano y en qué aspectos. Algunos indicadores auxiliares, inclusive epidemiológicos, las macro directrices estratégicas y cómo los programas son operacionalizados. Y fue una muy rápida del plano nacional. Tuve un estudio técnico hecho por las universidades, las 3 universidades. Yo hice la coordinación del estudio, entonces yo hablo. Entonces estuve apoyando al gobierno nacional en la elaboración de este plan. Y posteriormente, el Plan Nacional, los municipios también deben elaborar un plano similar, y esto ha sido realmente un cuadro muy diverso, diversificado. No es un cuadro homogéneo el país. Esta que es una estadística de 2016 que habla 30% apenas de los municipios ya tengan un plan de saneamiento, pero sin embargo había un plazo anterior a ese para que ellos pudieran concluirlo. Y con un plan de elaboración, unos 2/3 de los municipios que se están elaborando los planes municipales. Y preocupante que existe realmente una diferencia muy grande de calidad entre estos planos municipales. Algunos son muy cortos, son ligeros, son muy normativos y muy poco estratégicos, y otros son más cuidadosos y más estratégicos, elaborados por ejemplo con algunas universidades. Entonces hay un recelo que realmente consigan pensar el futuro
diferenciar de la gestión de pago y saneamiento de los municipios y otros tal vez no. Aquí hay un ejemplo de 4 planos que fueron aterrizados en un trabajo de maestría, mostrando las grandes diferencias en el plazo de elaboración y los costos, como también la contratación y la característica del plano. Unos son más estratégicos, como dije, otros son menos estratégicos. Entonces es un cuadro, un panorama que es un pantallazo muy rápido del saneamiento en Brasil, y yo creo que es una experiencia valiosa en términos de la formulación, apropiación y la teoría y de la metodología, la puesta en práctica, pero todavía queda mucho por hacer y estamos en un momento no muy favorable. Existen cambios importantes dentro del sector de agua y saneamiento que tal vez no fortalezcan la idea de planificación, pero hay todo un camino que va a ser seguido el país para que la planificación realmente tenga un papel protagonista dentro de la gestión, administración del agua. Muchas gracias. Aquí está mi correo, si desean escribirme de verdad. Muchas gracias, Leo. Muy interesante la presentación y obviamente Brasil es uno de los elementos claves para el cumplimiento de los ODS en la región y este plano de saneamiento nos muestra la política del gobierno y las perspectivas para lograr cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.